Buenas tardes, hermanos, gracias a Dios llegamos a otro día viernes para poder reunirnos y estudiar juntos nuestras clases de fundamentos. Doy la bienvenida a todos los alumnos de este curso, alumnos inscritos, y también doy la bienvenida a los hermanos que se están tomando el tiempo para edificar sus vidas con este estudio de la palabra de Dios que semana a semana estamos tomando. Este curso se llama Clase de Fundamentos y lo que estudiamos son los principios, las verdades, las enseñanzas más fundamentales de la vida cristiana para personas que han creído en Cristo y que quieren y anhelan crecer en su vida espiritual. Doy la bienvenida a todos ustedes, qué bueno que estamos listos para estudiar. Les ruego que tengamos el material necesario, su Biblia, su manual también, por supuesto, y en esta ocasión les pido que también tengan una libreta, una hoja con algo para escribir, porque estaremos haciendo algunas actividades para la clase de hoy. También quiero rogarles que tengamos la disposición correcta, el ánimo, el corazón, la atención. Yo sé que puede haber hijos en casa o ciertas distracciones, pero vamos a tratar de sobrellevar todo eso y vamos a tener esta clase con nuestra atención al 100%. Tenemos la ventaja de que si por alguna razón nos distraemos, podemos después, otro día, volver a estudiar y a escuchar esta lección para poder repasar y captar aquellos detalles que quizá se nos fueron en el momento. Así que vamos a disponernos y quiero iniciar esta tarde con una pregunta, y es: la semana pasada quedó de tarea memorizar una porción de Romanos capítulo 12. ¿Cuántos lo hicieron? Recuerde que memorizar la palabra de Dios es una bendición especial y nosotros aprendemos más al memorizar directamente la palabra de Dios y nos comunica bendiciones especiales. Así que si usted lo hizo, compártalo en este momento que ya está colocando su asistencia, que está mostrando que está presente ahí en la comunicación en vivo, el chat o la mensajería, de preferencia si va a mandar un mensaje que sea privado, que no sea esta vez en el grupo para no estar incomodando a otros que quizás no están viendo el video, y mejor que sea de manera privada a su servidor, a un mensaje de texto privado a mí para que me digan que están presentes, o aquí en el chat que puedan estar expresando que ya están ahí, y también digan si se memorizaron Romanos capítulo 12, la porción que se quedó de tarea, una porción que nos ayuda mucho a saber cómo llevarnos unos con otros ahora que somos creyentes. Si usted lo hizo, avíseme. Si usted ya está presente ahí para la clase, avíseme también. Vamos a tomar este estudio y felicito a aquellos que sí lo memorizaron, que sí se esforzaron. Yo recibí una llamada de alguien que me lo dijo de memoria, vía telefónica, y qué bueno. Vamos a seguir memorizando y esta lección vamos a tener también más tiempo y oportunidad para memorizar. Así que vamos a iniciar con una oración. Les pido por favor que ahí donde estén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a iniciar el estudio orando. Les invito a orar. Padre, te damos gracias que hoy nos permites nuevamente llegar a este viernes de estudio de tu palabra, un estudio que busca ser de bendición, ser de instrucción, que también tú nos ayudes a poner en práctica las cosas que estudiamos de tu palabra. Ayúdanos hoy, danos una mente fresca, un ánimo renovado, un espíritu dócil. Danos también una mente despierta a tu palabra, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos y hermanas estén ahí en sus hogares con el ambiente correcto, la disposición correcta. No permita, Señor, que el enemigo o las perturbaciones que hay alrededor nos quiten la atención de tu palabra. Nos ponemos en tus manos hoy para el estudio y te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas. Bendice cada hogar y cada hermano y alumno que estará tomando esta clase, así como cada persona que vea este video. Te lo pedimos todo esto con gozo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces la lección número 23 de la clase de fundamentos. Abra su manual allí en la lección número 23 y el título de esta lección se llama La medida de una familia, parte A. Así que ya desde ahora vamos viendo que de lo que vamos a hablar es de la familia.
El subtítulo que tiene esta clase dice ahí en sus notas: el diseño de Dios para la familia. Vamos a estar viendo cuál fue ese plan, cuál fue ese diseño, cuál es la medida de la familia que Dios quiere para nosotros, que ya le conocemos. Vamos a iniciar con la introducción. Por favor, ahí váyanme siguiendo en sus notas. Introducción dice: al hablar sobre la medida de una familia, nos referimos a lo que una familia es o debe ser desde la perspectiva divina, es decir, lo que Dios espera de cada familia. La palabra de Dios, continúo, la palabra de Dios nos enseña que la familia es una institución divina, es decir, de Dios, y no una creación del hombre. Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, y que quede bien asentado, es que la familia es una idea de Dios. Dios la creó, Dios la instituyó, no es una idea humana. De allí tenemos que partir para que si Dios creó a la familia, entonces Él tiene la manera, el instructivo, la forma, la medida que debe tener esa familia, porque simplemente Él la creó, Él la formó, fue su idea. Correctamente podríamos decir que la familia nació en la mente de Dios, fue su idea. Así que como es una creación divina y no una creación humana, ¿a dónde tenemos que recurrir para obtener ayuda a la familia? A la Biblia, hermanos, al manual que Dios nos ha dado para poder entender cómo debe ser una familia. Entonces, vamos poniendo la primera base, que es que la familia es una institución creada por Dios, una institución divina. Por eso es importante. Continúo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los bendijo y los unió en matrimonio, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, etc. Esto está en Génesis 1:28. Y después Dios agregó: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, en Génesis 2:24. Fue así como Dios instituyó la familia, para que fuera el cimiento de toda la estructura social humana. Hermanos, esto es importante. Dios en el Génesis crea la familia. Él, al crear a Adán, después a Eva, al decirles que se multipliquen, que fructifiquen, y al darles mandamientos específicos para su recién y primer matrimonio, con eso Dios instituye la familia y el matrimonio. Hermanos, quiero ya iniciar con esto para nuestras vidas, porque recuerde que fundamentos no es solamente aprender, es aprender para vivir. Y desde ahora quiero que vayamos viendo algo. Una de las áreas que menos queremos hablar es de nuestra familia. Uno de los temas que no nos gusta que nos toquen es respecto a nuestra familia, nuestro hogar y lo que pasa dentro de nuestra casa. Es uno de los temas que no nos gusta exponer. Sin embargo, hermanos, es uno de los temas más urgentes. Eso se los quiero decir. A nadie nos gusta mucho hablar de nuestras familias y hogares y cómo nos llevamos en casa, qué hacen nuestros hijos cuando están solos, cómo me llevo con mi esposa o con mi esposo. Muchas veces hasta esas cosas queremos esconderlas de otros, en especial de los hermanos en la iglesia, para que no sepan o no se enteren cómo son las cosas en mi casa. Y cuando alguien trata de meterse un poquito a conocer nuestra familia y a saber lo que hacemos y nos preguntan, de inmediato ponemos barreras, porque la familia es un tema que no nos gusta mucho hablar. Sin embargo, hermanos, iniciemos así también. Urge atender nuestras familias, porque cuando llegamos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Cristo, había dos cosas muy problemáticas en nuestra vida cuando vinimos al Señor Jesús. Número uno, nuestro carácter. Al venir a Cristo, nuestro carácter es con muchos defectos. Pero también cuando vinimos a Cristo y le recibimos en el corazón,
nuestra familia también tiene muchos defectos, muchas áreas de mejora. Así que hermanos, no por ser cristianos, ya nuestra familia va a ser correcta, recta y obediente. De hecho, cuando venimos a los pies de Cristo, apenas va a iniciar el proceso de transformación de nuestra familia. Por eso es importante este tema, porque a Dios le importa la familia, porque con seguridad necesitamos ir transformando muchas áreas de nuestra familia y porque, hermanos, es algo que Dios quiere que hagamos. Así que vamos a continuar ahí en el párrafo de la introducción. Después de decir esto, dice: sin la familia, la humanidad estaría en completo caos. Y esta es la razón de por qué Satanás está trabajando tan intensamente para destruir las familias. Y el concepto que se debe tener acerca de esta institución. Por si fuera poco, hermanos, Satanás está interesado en destruir la familia, el hogar, y no solo la familia y el hogar, sino también la idea que muchos jóvenes tienen de la familia. Hoy hay jóvenes que ya no quieren saber de familia, ni de la suya, ni de la futura que podrían tener, porque Satanás está sembrando ideas equivocadas en contra de la familia. Claro, porque Satanás es un opositor, y si la idea de la familia es de Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Oponerse a ella. Así que, además de todo, la familia tiene un enemigo que es el mismo Satanás. Dice nuestras notas: como prueba de esto podemos ver con tristeza 8 cosas ahí que voy a leer rápido. Dice, número 1, la gran cantidad de madres solas. Madres solas. En el país, ahí tiene el número de 5.717.659 hogares. ¿Qué le parece? La cantidad de madres solas en nuestro país. Y eso obviamente ha aumentado, porque esta estadística es de años atrás. Pero para que nos demos una idea. Número 2, el número tan alarmante de divorcios. 15.13% de matrimonios se divorcian en México. 15%. Dice el número 3, la violencia intrafamiliar es grande. En el Distrito Federal, 1 de cada 3 hogares sufre algún tipo de violencia en casa. Número 4, la cantidad de esposas maltratadas. En el mundo, 1 de cada 4 mujeres sufre violencia. ¿Qué le parece? Esto es pan de cada día. Número 5, niños maltratados en el hogar. 275 millones aproximadamente en el mundo de niños maltratados. Número 6, los casos de abuso sexual por familiares directos. Solo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, más de 14,000 hogares padecen esto de abuso sexual por familiares. Número 7, los millones de niños que viven en las calles. 40 millones aproximadamente solo en América Latina. Y la 8ª estadística es la gran cantidad de abortos en el mundo. 60 millones aproximadamente y creciendo, tristemente. Ahora, así está el mundo, así está la condición de la familia. Y yo estoy seguro que si usted se pregunta acerca de la familia, seguro que conoce a alguien que está divorciado. Seguro que usted conoce a alguien que tiene violencia intrafamiliar. Seguro usted conoce a alguien que ha cometido aborto. Seguro usted conoce a alguien con un hogar violento. Seguramente conoce esto. ¿Por qué? Porque es tan abundante estos casos que tristemente están cercanos a nosotros. Mire, ¿cómo estamos aquí en nuestra preciosa isla? Tengo una sola estadística que nos ilustra bastante. En Cozumel hay 31 divorcios al año aproximadamente y creciendo, por supuesto. Fíjese, 31 divorcios al año. Imagínense cuántos por mes. Hace 20 años, es una comparación, hace 20 años apenas eran 3 divorcios por año. ¿Qué le parece esta comparación? Mire, algunos dirán, sí, pero hace 20 años éramos mucho menos. Sí, es verdad, ciertamente. Sin embargo, la estadística sigue siendo abrumadora. 31 divorcios al año aquí, en nuestra isla, en nuestro municipio. Esto está hablando, hermanos, de que ha crecido de una manera exponencial
los divorcios, las separaciones, las rupturas familiares, y esto nos da luz de en qué condición está la familia y cómo no estamos siempre cumpliendo con la medida de Dios. Ahora yo quiero entrar hasta su hogar por medio de la palabra de Dios y este video para preguntar cómo está su hogar, cómo está su familia, cómo está su casa, cómo están ustedes. Vamos a dejar que Dios nos guíe en este estudio. Siguiente, dice nuestras notas, vamos a continuar. No cabe la menor duda que las familias de nuestra época necesitan ayuda de una manera urgente. ¿De dónde les va a llegar esa ayuda? Por supuesto que no será de nuestra sociedad actual. Aunque sabemos que hay muchos programas y muchas cosas que intentan ayudar a la familia, hermanos, y psicología familiar y terapias familiares, y en la escuela, ¿verdad? A veces a nuestros niños y jóvenes le ponen algún tipo de ayuda para la familia, pero hermanos, tengan esto por cierto, que si Dios es el que creó y pensó la familia, ¿quién va a dar mejor ayuda que nuestro Dios? La ayuda a la familia no puede venir del mundo, la ayuda a la familia no puede venir tampoco de los apoyos sociales, psicológicos o gubernamentales. Ellos pueden hacer su labor, pero la ayuda verdadera viene de Dios. La ayuda profunda viene de Dios, porque Él es quien creó la familia. Vamos a continuar con las notas. Dice, aún las familias cristianas, aquí entramos nosotros, se ven cada vez más influidas, tristemente, y afectadas por la mentalidad de este mundo, que está bajo el maligno. Eso dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Así que hermanos, pongámoslo en palabras claras, hay muchas familias que están bajo la influencia de Satanás, del diablo. Y no porque sean satánicos, no porque sean brujos, no porque sean ninguna de esas cosas, sino porque simplemente la manera en que llevan su hogar no es de acuerdo a Dios. Y eso hace que estén subyugados bajo el maligno. Dice nuestras notas también, sin embargo, no todo está perdido, un brillo de esperanza. Con la ayuda de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, podemos salir adelante, cualquiera que sea nuestra situación. Él desea llevarnos nuevamente al patrón o medida que Dios ha establecido para la familia, si se lo permitimos, por supuesto. En estas dos lecciones vamos a ver cuál es la medida de una familia desde la perspectiva divina. Hermanos, yo quiero hacer solamente dos preguntas para asentar una verdad en nuestros corazones. Primero, ¿el Señor Jesucristo tuvo y tiene poder para cambiar su vida? Sí, sí. Y yo pregunto en segundo lugar, ¿y no tiene también Jesucristo el poder para transformar su hogar, su familia, su matrimonio y sus hijos? Créalo, sí lo tiene. El Señor Jesucristo tiene el poder para transformar no solo nuestra vida, sino también nuestra familia. Creámoslo. Por eso pongamos nuestra familia en manos de Dios. Y aunque es un área que no nos gusta que nos toquen, y no es un área que nos gusta exponer públicamente, sin embargo, expóngasela al Señor. Y que nuestra familia y nuestro hogar sea cada vez como la medida de Dios, conforme al plan de Dios. Hermanos, yo sé que en esta clase que estamos tomando, hay varios tipos de oyentes o varios alumnos que están escuchando esto. Por ejemplo, hay hermanos que están casados y que están viendo ahí los dos, el esposo y la esposa. Y bueno, ustedes que están casados, mucho de la clase va a ser aplicable para ustedes y les pido que lo tomen. Sin embargo, también hay hermanos solteros, hay jóvenes, hay hermanas que no están casadas, que están viendo esta lección. Hay personas que a lo mejor por alguna circunstancia no están acompañadas por un cónyuge y están tomando esta clase. Sin embargo, hay otros que están jóvenes y no se han casado, ni novio tienen a lo mejor, y están escuchando esta clase y vamos a hablar de la familia. Y dirán, bueno, es que eso hablar del esposo, de la esposa, ni casado soy. No se preocupe, todo lo que vamos a ver le es útil. Si eres joven, todo lo que vamos a ver te va a ayudar a saber acerca del futuro y de lo que Dios quiere para ti. Si usted es casado,
Bueno, entonces lo que vamos a ver es completamente directo para usted. Si usted está casado y está casado con una persona que no es creyente, esto que vamos a ver se aplica directamente también a usted. Y si usted por alguna circunstancia no está casado ni está acompañado de un cónyuge, no se preocupe. Esta lección también le es útil porque al conocer los principios de Dios, usted va a tener herramientas bíblicas para ayudar a otros matrimonios y para ser de bendición y consejo a otros matrimonios. Así que tomemos esta clase con ese entusiasmo de saber, Dios algo me quiere enseñar, de algo me va a ser útil o de mucho me va a ser útil esta clase acerca de la familia, porque los principios bíblicos no cambian, así que todo lo que vamos a ver es importante. Empecemos con el punto número 1, hermanos, en nuestras notas. El punto número 1 se llama, leámoslo juntos, dice: el matrimonio como base o soporte de la familia. A ver, hermanos, ¿cuál es la base o el soporte de la familia? Es el matrimonio. Entendemos lo que es la base, el soporte, lo que sostiene a la familia. ¿Qué es? Es el núcleo del matrimonio. El matrimonio es la base. Vamos a empezar por allí, ¿sí? Vamos a leer lo que dicen las notas y vamos a ir complementando las palabras faltantes. Dice: así como la familia es la base de la sociedad, el matrimonio es la base de la familia. La base de la familia. Recordemos lo que Dios dijo en el principio: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:18 lo dice. El hombre solo no podía cumplir con el plan que Dios tenía para la humanidad. Necesitaba una pareja. Así que Dios decidió formar una mujer y la trajo a Adán para que ellos fueran el primer matrimonio en el mundo. ¿Y los casó Dios? Y el modelo para todos los matrimonios. La palabra que falta ahí es modelo. Adán y Eva, hermanos, son el modelo de matrimonio para nosotros. Así que si queremos conocer los principios fundamentales que deben regir un matrimonio, ¿a qué matrimonio debemos ver? Al de Adán y Eva, primeramente. Aunque no les conocemos, pero está lo que debemos saber en la Escritura, en la Biblia. Así que ellos son nuestro, ¿lo anotó? Modelo para todos los matrimonios. Dice después: Dios espera que en cada matrimonio se cumplan 4 cosas muy importantes. Hermano, esto hay que memorizarlo. Las 4 que vamos a ver son verdades que Dios quiere que se cumplan. Esto lo aprendemos en Génesis 2, 24 y 25. Abra su Biblia, primer texto que vamos a abrir, Génesis capítulo 2. Vamos a estar moviendo la Biblia, así que prepárese. Génesis 2, 24 y 25. Dice la Biblia, hermanos unidos, Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora lo voy a volver a leer una vez más, escúchelo ahí en casa y después vamos a dar un tiempo especial para memorización. Dice la Biblia: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Voy a dar unos minutos, hermanos, para que ahí en casa los que estén tomando la clase y los que estén escuchando la clase puedan memorizar estos 2 versículos. Yo sé que son versículos muy conocidos, pero vamos a dar un espacio para que lo memoricen. Adelante, hermanos, léanlo, repásenlo y juntos como familia o pareja, o ahí si está usted tomando la clase, memorícelo estos 2 versículos porque nos van a servir para el estudio siguiente. Adelante.
Bien, ¿ya lo memorizaron? Dice la Biblia: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos ahí el primer matrimonio en estos dos versículos y vemos cualidades que ellos tenían, que las vamos a estudiar. Vamos a sus notas, hermanos, por favor. ¿Qué debe haber en un matrimonio? Ahora, recuerden que estamos hablando que el matrimonio es la base o el soporte de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Antes de avanzar, rapidito, hermanos. ¿Qué quiere decir otra vez que el matrimonio es la base o el soporte de la familia? Muy sencillo. Que si el matrimonio, los dos, esposo y esposa, están bien y fuertes, cumpliendo lo que Dios quiere de ellos, la familia igualmente va a estar firme y fuerte. Y lo opuesto, si el matrimonio es inestable, si el matrimonio es lejano, si el matrimonio es inmaduro, la familia en general, los hijos y la dinámica familiar va a ser difícil también. Por eso es importante primero analizar el matrimonio. ¿Cómo está el matrimonio? ¿Qué debe haber? Letra A, anótelo por favor. Debe haber separación. Debe haber separación. Ahora dirán, oh, no, que el matrimonio debe estar unido. Esperen, no ellos. Vamos a leer las notas. Dice: por tanto, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Hermanos, esto que voy a decir a continuación va en contra de las costumbres mexicanas. Pero yo prefiero ir en contra de las costumbres e ir de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que debe haber separación con los padres o de los padres. Vamos a terminar de leer las notas y analizamos. Leamos juntos ahí en casa el párrafo. Dice: las partes del matrimonio dejan a sus padres. Este sano alejamiento es emocional, económico y también geográfico. Como los dos estarán construyendo una nueva familia, necesitan enfocarse primeramente en esa labor. De ser hijos de dominio, orientados a dar sus atenciones a sus padres y hermanos, han pasado a ser los líderes de un hogar para dar sus principales atenciones al otro o el uno al otro. De ser dependientes económicamente, han pasado a ser independientes económicamente. Entre paréntesis lo meto ahí, así debería ser. Dice después: de manera que puedan administrar los recursos de su hogar con plena libertad. De vivir con sus padres, pasan a vivir con su cónyuge, lo cual les provee de la necesaria intimidad y privacidad para crecer en su relación. Los familiares, aquí van los familiares, aunque amados por ambos, pasan a segundo término. Dicha separación es necesaria para que el matrimonio madure. Muchos problemas vienen a los matrimonios cuando, después de casarse, siguen dependiendo emocional, económicamente o incluso viven con los padres de alguno de los cónyuges. Hermanos, esto va en contra de lo que comúnmente vemos. Lo que comúnmente vemos es el matrimonio, se casan, siguen dependiendo de los padres, viven con los padres, no se separan de los padres, emocionalmente dependen de los padres, toda decisión consultan a los padres, a algunos de los dos, ¿verdad? Y por supuesto los problemas solamente es cuestión de tiempo para que los problemas vengan. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que debe haber, primero, ¿qué? Separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto es aplicable también a la mujer. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué dicen los papás cuando se casan los hijos? ¿Para qué te vas a ir a rentar, hijo? Constrúyete un cuartito acá atrás, ¿verdad? Y eso no digo que no sea una buena intención, sin embargo, no es lo mejor. No es lo que Dios quiere para que este matrimonio madure, porque no va a ayudar.
así que aunque sea común y vente acá y te hacemos un cuartito y sigue viviendo en tu cuarto, tráete a tu esposa, vénganse a comer con nosotros, los papás, ¿verdad? Haciéndolos todavía dependientes, y los hijos ya casados, ya hasta con hijos, siguen dependiendo de sus padres. Hermanos, eso no es lo mejor, porque eso va a impedir que el matrimonio madure, avance, se desarrolle. El esposo no va a poder cumplir su labor, la esposa no se va a desenvolver y a desempeñar. Hermanos, para nuestros hijos es muy fácil seguir dependiendo de los padres, pero los padres debemos de ser sabios para marcar un límite a los hijos, y ahora que ellos es su oportunidad de formar su propio hogar. Debe haber primero, ¿qué? Dígalo, separación, incluso geográfica, emocional, económica y geográfica. Pregunta para el corazón, hermanos. Nuestro matrimonio, los que estamos casados, ¿estamos viviendo ya así, en separación emocional, económica y geográfica? ¿Ya estamos viviendo así? ¿O todavía estamos ligados por alguna de estas tres cosas a nuestros padres? Y si es así, con seguridad eso ha generado y generará problemas. Así que primero debe haber separación. Letra B, vamos a ver ahí, letra B. Debe haber adhesión. Adhesión. ¿Qué quiere decir adhesión? Adhesión quiere decir unión, ¿verdad? Adhesión. Ahí dice nuestras notas, y se unirá a su mujer. Hermanos, después de que el matrimonio se separa de sus padres, ambos, dice que se unirán. Y eso habla de una adhesión, una unión profunda y duradera. Vamos a leer las notas. Dice, la imagen del primer matrimonio incluye la idea de un encolado o pegado, ¿sí? Dos partes que se pegan. Una adhesión permanente de dos personas, como el Señor Jesucristo enseñó, que el hombre no se debe separar y la mujer. Ninguno de los esposos debería intentar romper dicha adhesión, pues esta es tan fuerte. Cuando nos casamos, Dios nos une de una manera tan fuerte, tan profunda, tan duradera, que al despegar ese matrimonio, entiéndase, divorcio, que al despegar ese matrimonio, se llevarían consigo pedazos el uno del otro. Dios diseñó tal pegamento, el matrimonio, para que durara para siempre. Hermanos, ¿cuánto debe durar un matrimonio? La Biblia dice, ¿verdad? Y cuando nos casamos, prometemos, ¿cuál es nuestra promesa? Hasta que la muerte nos separe. Pero eso ha cambiado, hasta que el problema me separe, hasta que los hijos nos separen, hasta que el dinero nos separe, y entonces ya no estamos cumpliendo lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios nunca separa matrimonios. Nunca es la voluntad de Dios que se separen los matrimonios. El que los separa es el hombre. Y aquel que dice, es que esto que me hizo ella o esto que me hizo él, yo ya no lo puedo perdonar, me tengo que separar. Quien está dividiendo eres tú, no es Dios. Porque aún podría haber perdón y restauración. Pero cuando hay un corazón duro, el Señor Jesucristo dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio, mas al principio no fue así. O sea, la idea original de Dios no es el divorcio. La idea original de Dios es el matrimonio perpetuo hasta el día de nuestra muerte. Hermanos, por eso debe haber una adhesión, una unión profunda y duradera que no se separe. Hermanos, quiero decirles esto de una manera más directa. En hogares cristianos no se debe mencionar la palabra divorcio. No estoy prohibiendo, le estoy enseñando que no es la voluntad de Dios. La palabra divorcio ni debería estar en el diccionario de los cristianos. No es una opción. Hermano, desde el momento que se casó, sea cual sea la situación de su matrimonio, sea cual sea su cónyuge y la condición de su cónyuge, sea creyente o no, ese matrimonio debe permanecer. La voluntad de Dios es que permanezca. El que lo divide es el hombre. Pero Dios quiere que haya adhesión, unión profunda y
duradera. ¿Sabían ustedes que el matrimonio es la relación más duradera en la tierra? Con los hijos cumplen 18, 20, algunos antes y se van. Pero el matrimonio Dios lo planeó para que sea la relación más duradera aquí en la tierra. Y hermanos, obviamente, con la letra A debe haber separación. Estamos dando por hecho también que los padres pasan a segundo término, aunque los papás se enojen. Porque a veces hasta hay papás cristianos que sabiendo esto se molestan porque sus hijos ya no los consultan para, sus hijos casados ya no los consultan para todo. La Biblia dice debe haber esa separación, es sana, es saludable. Ayudamos a nuestros hijos a que su matrimonio madure cuando nos hacemos a un lado, ¿sí? Los papás no tienen la encomienda de Dios de ser referees de los pleitos matrimoniales, no. Los papás, esa no es su labor. Los papás, cuando sus hijos se casan, ellos solamente pasan a ser consejeros cuando se requiere, cuando se les pide opinión, pero fuera de eso los padres ya no tienen jurisdicción sobre el nuevo matrimonio. Debe haber separación. Letra B, debe haber adhesión, esta unión. Letra C, hermanos, avancemos, debe haber unidad. Debe haber unidad. Y esa unidad vamos a ver que significa avanzar juntos en la misma dirección. Debe haber unidad. Dice el versículo, y serán una sola carne. Dice nuestras notas, los dos deben considerarse como uno. Ahora son una unidad y como tal deben avanzar. Esto significa que habrán de ponerse de acuerdo para avanzar juntos y hacer lo necesario para evitar las divisiones de cualquier tipo. Hermanos, quiero que vean nuevamente la imagen ahí en sus pantallas de este punto. Debe haber unidad, letra C, y esa unidad quiere decir avanzar juntos en la misma dirección. ¿Cómo ven este matrimonio de esa imagen? ¿Cómo van caminando? ¿Cómo los notan? Van juntos, ¿verdad? Van en unidad, van en el mismo rumbo. Están avanzando hacia la misma dirección. Esa es la unidad de la que debe tener un matrimonio. Ahora, ¿qué piensan de este otro matrimonio que les voy a mostrar? ¿Cómo está ese matrimonio? ¿Están avanzando juntos en la misma dirección? No, ¿verdad? Está cada uno por su lado y de hecho, cuando el matrimonio no avanza junto, se está dando mutuamente la espalda. Esa unidad que debe haber en nuestros matrimonios tiene que ver con avanzar hacia el mismo rumbo y meta. Cuando un matrimonio tiene las mismas metas y caminan y ambos se esfuerzan por seguirlo y alcanzarlo, entonces va a haber unidad. Hermanos, quiero preguntar ahora, los matrimonios que están ahí tomando esta clase, ¿perciben que su matrimonio tiene unidad? ¿Que van juntos hacia lo mismo? Y sobre todo en lo espiritual, que tienen las mismas metas, que tienen los mismos propósitos, que están caminando juntos en esta vida, no solo porque viven juntos, sino porque tienen los mismos objetivos, los dos quieren lo mismo, avanzan juntos, los dos quieren luchar por Dios, los dos quieren servir a Dios, los dos quieren hacer las cosas cada vez mejor, están teniendo esa unidad en su matrimonio. Son elementos básicos. Y letra D, leamos por favor letra D. Letra D, debe haber intimidad. Debe haber intimidad y esa intimidad es la confianza y goce mutuo. Vamos a leer ahí en nuestras notas acerca del párrafo de la debe haber intimidad. Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, dice el texto, ¿verdad? La carencia de egocentrismo les permitía gozar mutuamente y suplir las necesidades del otro, sin ningún sentimiento de pena, turbación o de rechazo. Hermanos, esta intimidad que dice la Biblia que debe haber, reflejada en el versículo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice, habla de que había una intimidad, una confianza, y al mismo tiempo un disfrute uno del otro, que no había ninguna clase de egoísmo, no había ninguna clase de egocentrismo, no había ninguna clase de pena, de turbación, de rechazo, de crítica. Nos habla de una confianza plena uno en el otro. Hermanos, la Biblia enseña, no solo ahí, sino en otros pasajes, por ejemplo en Proverbios 31, que veremos cuando habla de la mujer virtuosa, que el matrimonio debe ser una unidad sólida de confianza.
Cuando no hay confianza en el matrimonio, es un matrimonio que se va a desbaratar. La confianza es importante y esa se genera en la intimidad entre ambos, ¿verdad? Cuando hay ese goce, ese disfrute, ese tiempo juntos para tener esa y edificar esa confianza. Bien, leamos lo último, hermanos, pero antes resumamos. Debe haber 4 cosas. ¿Las memorizó? Primero, debe haber separación de los padres y familiares. Letra B, perdón, debe haber adhesión, esa unión. Letra C, debe haber unidad, mismo rumbo, ¿verdad? Mismo rumbo. Y letra D, debe haber intimidad. Ahora, analicen su matrimonio los que están casados. Creo que este video por lo menos hay 3 o 4 matrimonios que los deben estar viendo. Tenemos estos 4 elementos. ¿Hemos cubierto estos 4 elementos? ¿Estamos luchando, haciendo algo para llevar a cabo estos 4 elementos? Y joven que estás viendo este video, propone en tu corazón llevar a cabo estos elementos cuando venga el tiempo de tus nupcias. Y hermanos que por alguna razón no tienen un matrimonio, estos elementos le ayudan mucho a aconsejar a otros. Quiero avanzar, por favor, al siguiente párrafo, donde dice: la importancia del matrimonio es tal que la solidez de la familia depende en primer lugar de una buena relación con los cónyuges, de una buena relación con los cónyuges. Punto y coma, y después dice algo importante: no de una buena relación con los hijos, aunque esta también es importante. Hermanos, qué triste es que hay hogares cristianos que dependen de los hijos, que la base son los hijos y que la unidad y la armonía y todo y el disfrute se da en torno a los hijos. Eso es incorrecto, hermanos, porque la Biblia deja clara que la relación principal es la relación matrimonial. Si el matrimonio está bien, la familia estará bien. Cuando alguien pone en su base o el soporte de la familia a sus hijos, ya estamos empezando mal. Hermanos, quizás su cónyuge no sea el que usted quisiera que fuera, pero delante de los ojos de Dios, ambos necesitan ser transformados. No solo el otro, ambos necesitan ser transformados. Así que no pongamos nuestra mirada en nuestros hijos. Es que es lo que pasa a veces. Como estoy tan desanimado con mi esposa, con mi esposo, como no es lo que yo quería que fuera mi matrimonio, vierto toda mi fuerza, mi atención en mis hijos. Y es mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, y me olvido de mi cónyuge. Eso no es correcto. La base sigue siendo la relación familiar, el matrimonio, y después los hijos. Hermanos, los hijos en el hogar pasan a segundo término. Ocupe tiempo más para su esposo o esposa que para sus hijos. Y después, juntos, atiendan a sus hijos. Eso es lo correcto. Dice el último párrafo: por esto es indispensable para tener una familia de acuerdo a la medida. Es la palabra que falta. Por esto es indispensable para tener una familia de acuerdo a la medida o patrón establecido por Dios, desarrollar y cuidar una buena relación en el matrimonio. Sin este tipo de relación, el matrimonio y la familia van directamente al fracaso. ¿Sí, hermanos? Sin esa relación cuidada y desarrollada conforme a los principios bíblicos, la familia va al fracaso. Solo es cuestión de tiempo para que esa familia se destruya, o vengan consecuencias, o venga simplemente un hogar desunido. Hermanos, en este momento vamos a pausar un momento el estudio de la clase para hacer una actividad. Y esta actividad le he puesto actividad de opinión y reflexión. Es para que interactuemos y tengamos también un tiempo de pensar, reflexionar lo que estamos estudiando. Ahí va a aparecer las instrucciones. Es una actividad de opinión y reflexión. Va a constar de 2 preguntas. Estas preguntas las pueden contestar individual o en grupo, ahí como estén, lo pueden hacer juntos, no hay problema. Si está usted solo,
lo puede hacer ahí con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y contestarlo. Pero la intención es que conteste estas dos preguntas, ¿sí? Sea que lo haga por escrito o que lo envíe por audio, voy a revisar estas respuestas. Primera pregunta, ahí viene, recuerde, es de opinión y reflexión. Primera pregunta, ¿cómo son comúnmente las familias de Cozumel? ¿Qué características tienen o cómo he visto que funcionan? Esa es una pregunta, es de opinión, hermanos, todos la pueden contestar, pueden hacer una lista, yo les recomiendo que hagan una lista con sus respuestas. Dice la pregunta, ¿cómo son comúnmente las familias de Cozumel? ¿Qué características tienen o cómo he visto que funcionan? Y segunda pregunta, ¿cuáles creo que son los problemas más frecuentes que surgen entre esposos, o sea, en el matrimonio, y por qué creo que suceden? Esa es la segunda pregunta. Y hay una tercera pregunta que se me olvidaba, que es la más importante. Tercera pregunta, ¿cómo es mi familia? ¿Cómo es mi familia? Incluyendo primeramente el matrimonio, mi matrimonio. Si estoy casado y si no estoy casado, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo es mi familia? Esas tres preguntas, hermanos. Vamos a hacerlo de esta manera. Contéstenlas en una hoja con su puño y letra. Si no pueden escribirlo, envíenme la respuesta por una respuesta en voz, ¿verdad? Un mensaje de voz. Pero yo quiero ver su participación en este momento, hermanos, ¿sí? Voy a dar unos 7 minutos, bastantito, suficiente, para que ustedes realicen esta actividad. Si ustedes contestan estas tres preguntas y les queda tiempo, bueno, tómenlo como receso para ir al baño, tomar agua, refrescarse y seguir con la lección. Vamos a dar estos minutos, pero háganlo, hermanos, háganlo, ahí en casa. El video no lo tiene que pausar, va a correr, va a dar estas preguntas en pantalla, pero toma estos 7 minutos para contestarlo. Adelante, hermanos, y espero sus respuestas.
Bien, ¿cómo les fue en su actividad? Recuerden, era de reflexión y de opinión. Gracias por los que envían sus respuestas y esto nos ayuda también a reflexionar. Y sobre todo la tercera pregunta, después de describir y hacer un análisis de cómo están las familias en nuestra sociedad, bueno, ¿y cómo está la mía? Y si somos sinceros, hermanos, hay familias cristianas que tenemos mucho de las familias mundanas. Hay aspectos que estamos siguiendo casi igual, que no hemos dejado transformado en las manos para transformar en las manos de Dios. Por eso, hermanos, esta actividad que acabamos de hacer evidencia nuestra necesidad de cumplir la medida de una familia establecida por Dios. Quiero recapitular. Ya hemos visto que en una familia la base es el matrimonio, no los hijos, es el matrimonio. Y que el matrimonio, para estar bien, debe tener separación de los familiares, debe tener adhesión mutua, debe haber unidad y debe haber intimidad. Y vimos también hace un rato que la solidez de la familia depende primeramente de una buena relación entre esposos. Por eso es importante atender nuestro matrimonio. Ahora, hermanos, pues vamos a ver, punto número 2, los papeles en la familia ya están definidos. Por eso hicimos esta actividad de reflexión, porque vimos cómo está el mundo, pensamos cómo es la gente, vimos cómo es nuestro matrimonio y nos damos cuenta que las familias son tan diversas como las personas. Cada quien lleva a su familia como quiere, como puede o como le enseñaron. Pero Dios, hermanos, en su palabra ya nos ha dicho cómo debe ser la familia, qué papel debe cumplir cada uno. Vamos a estudiarlo. Dice, punto número 2, los papeles en la familia ya están definidos. Conocer y cumplir con nuestros papeles, cada uno de los miembros de la familia, es fundamental para que ésta funcione bien. Pero antes de conocer cuáles son estos papeles, debemos entender que ya fueron definidos y establecidos por Dios. De manera que nosotros nos toca la responsabilidad de conocerlos y obedecerlos. Son dos palabras que faltan allí: conocerlos y obedecerlos. ¿Qué? Los papeles en la familia. Ya los puso Dios. Ya Dios dijo qué debe cumplir el padre, qué debe cumplir la madre, cuál es la responsabilidad de los hijos. Y a nosotros hoy solo nos toca conocerlos y obedecerlos. El Señor Jesucristo dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y luego dijo también: antes bien, bienaventurados son los que me oyen y hacen y obedecen estas cosas. Hermanos, vamos a ver ahí una fórmula que está en sus notas, muy interesante. ¿Ya la vio? Dice: escuchar la palabra de Dios más obedecer la palabra de Dios es igual a felicidad. Esta suma, hermanos, nunca ha cambiado. Escuchar la palabra de Dios más obedecer la palabra de Dios siempre nos va a traer como resultado la felicidad. No hay matrimonio perfecto. Quiero aclarar eso, hermanos. No hay matrimonio perfecto. No hay matrimonio ideal. Mi matrimonio no es perfecto, así como el de usted tampoco. Somos familias normales, matrimonios normales. No hay matrimonio perfecto, pero lo que sí hay es matrimonio maduro. Creo en los matrimonios maduros. Creo en los matrimonios estables, donde hay estabilidad y donde esa estabilidad se le transmite a los hijos. Creo en matrimonios crecientes que van avanzando, luchando y que avanzan. Y creo en matrimonios también fuertes y sólidos, eso sí, pero perfectos no. Sin embargo, yo le pregunto, ¿es su matrimonio y su familia estable, firme, madura? Bueno, vamos a ver qué tanto estamos cumpliendo estos papeles. Dice nuestras notas: es muy importante entender también que para poder cumplir con estos papeles necesitamos tener una actitud de sumisión. Sumisión. Debemos tener una actitud de sumisión.
Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y qué interesante, hermanos, que cuando Pablo dice eso en Efesios, ¿saben de lo que va a hablar a continuación? De la familia y de cómo debe estar organizada la familia. Debemos estar sometidos a Dios, a lo que Él ha dicho en su palabra que debe ser la familia. Hermanos que estamos viendo este video, de corazón les quiero transmitir esto. Si Dios dice que la familia debe ser de una manera, sométase a eso. Si Dios ha dicho que la esposa debe ser de una manera, aunque vaya en contra de sus gustos, sométase, tenga sumisión a la palabra de Dios. El problema no está en desconocer la voluntad de Dios para la familia. El problema está en que muchas familias nos estamos rebelando a esos principios que Dios ya ha dejado bien claros en su palabra. Muchos principios que vamos a ver. Sigámoslos, tengamos la actitud de sumisión. Dios, tú has dicho que mi matrimonio debe ser así, lo haré. Señor, tú has dicho que como esposa debo ser así, lo haré. Que como esposo debo ser así, lo haré. Señor, lo que tú me digas, esa es la actitud de sumisión que debe haber. En este sometimiento, dice la nota, debe ser primero a Dios y después a los demás de la familia, cumpliendo cada uno con el papel que le corresponde. Vamos a entrar con quien debemos iniciar, con el papel del esposo. Letra A, el papel del esposo. Número 1, su papel es ser el líder. Miren, hermanos, lo que vamos a ver para que entendamos todavía mejor es que la familia es como un rompecabezas. Y cuando cada pieza de la familia, cuando cada parte de la familia, padre, madre o esposo, esposa, hijos, cada uno pone su pieza en la familia, entonces se arma un rompecabezas precioso, bonito, que glorifica a Dios, donde cada uno pone su parte, donde cada uno cumple su papel. Esa es la familia que Dios quiere. Por eso vamos a estudiar cuáles son esos papeles para que los cumplamos y nuestra familia alcance el propósito de Dios. Letra A, el papel del esposo, ser el líder. Habla de ser el líder espiritual. Dice nuestras notas, esta es la primera responsabilidad asignada por Dios al hombre. Leamos 1 Corintios 11, ahora sí tomen su Biblia y vamos a usarla. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Este es un versículo importante porque nos habla de la estructura que Dios ha dado para el hogar. 1 Corintios 11:3. Bien, ya lo tenemos, dice la Biblia, hermanos, unidos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Según ese versículo, ¿quién es la cabeza de la mujer? El varón. Y cabeza ahí quiere decir autoridad o liderazgo. ¿Y cuál es la cabeza del varón según ese versículo? Es Cristo. Cosas importantes que Pablo nos está transmitiendo allí. En ese versículo Pablo nos está dando la estructura de Dios para la familia. ¿Cómo quiere Dios que haya liderazgo en la familia? Vamos a empezar, hermanos, hablando entonces de que la primera responsabilidad asignada por Dios al hombre es ser el líder. ¿Cuántas ideas equivocadas hay en torno a esto? Cuidado, dicen nuestras notas. La esposa necesita ver a su esposo como un verdadero líder para sentir confianza. La palabra que falta ahí es confianza. Hermana, ve a su esposo como su líder espiritual. Y la otra pregunta es, esposo, ¿estás siendo el líder que necesita tu mujer? Porque una cosa es que el esposo diga, veme, soy tu líder, sígueme. Y otra cosa es que lo esté realmente siendo, que esté siendo ese buen líder. Dice nuestras notas, la esposa necesita ver a su esposo como un verdadero líder para sentir confianza y seguridad. Que sea responsable y capaz de tomar decisiones con sabiduría y convicción, apoyándose siempre en su esposa,
pues es la ayuda idónea de Dios para él. Hermanos, ser el líder no es ser el que todo lo decide. No. Ser el líder no es que es el único que manda. No. Ser el líder no es que es al único al que los hijos van a obedecer. No. Ser el líder significa llevar a la familia por el rumbo espiritual correcto. Y eso quiere decir que el varón tomará las decisiones correctas, guiado por Dios, apoyado por su esposa, dándole confianza, que la esposa vea que el esposo toma decisiones por convicción, no nada más por emociones o por conveniencias, sino que la esposa y los hijos ven que su padre toma decisiones guiado por la palabra de Dios. En eso es en donde los varones tenemos que ponernos bien los pantalones y ser el líder que infunda seguridad y que infunda también confianza en nuestro hogar. El líder en las cosas espirituales, en la dirección de la familia. Ahí es donde el varón debe ser ese primer papel, ser el líder, y la esposa es su ayuda idónea. Dice además nuestras notas adelante: para que esto sea posible, el esposo debe someterse primero a la autoridad y dirección de Cristo. Dirección de Cristo. ¿Cómo veíamos en Corintios 11? Que la cabeza de la mujer es el varón, pero la cabeza del varón es Cristo. Hermanos, solamente, varones que están escuchando esto y jóvenes, solamente podemos guiar una familia correctamente cuando nosotros estamos primero bien sometidos a Jesucristo. Si no estamos sometidos a Jesucristo, haciendo su voluntad, si todavía eres de los varones que en vez de ir al culto los domingos, te quedas dormido haciendo otras cosas, o le dices a la familia, hoy no vamos a la playa, ¿eso es tener liderazgo espiritual? Si eres todavía de los varones que no son fieles en su diezmo, en su ofrenda, ¿crees que estás guiando bien a tu hogar? Si todavía eres de los que sacrifican los principios bíblicos por tus propias opiniones, ideas, ¿crees que estás guiando bien a tu hogar? Cuando das un ejemplo de soberbia, de altivez, de desinterés, de indiferencia, cuando ni te importa tu familia y lo único que nos importa es estar metidos en el celular, ¿crees que estás dirigiendo bien a tu familia? Solo podremos dirigir el hogar y a la esposa cuando primero nosotros estamos bien sometidos a la autoridad de Jesucristo. Que la esposa y los hijos puedan ver, mi papá obedece a Cristo. Mi papá en todo obedece a Cristo. No es perfecto mi papá, pero va avanzando y yo veo que va avanzando y obedece a Cristo. Antes era de los que se quedaban ahí talacheando en la casa el domingo, pero hoy veo que se para y nos jala para ir al templo. Estoy viendo que mi papá está siendo transformado por Dios. Entonces el hogar completo ve que estamos dirigiendo con el ejemplo al hogar. Y entonces ellos lo van a apreciar. Nadie puede ser, tercera vez, un buen líder de familia, varón, si no estás primero sometido a Cristo. A Cristo. Dice nuestras notas: alguien dijo en cierta ocasión, solo quien vive bajo la autoridad de Cristo puede tener autoridad en Cristo. Ahora, hermanas, yo quiero dar esto, por favor, bien, con mucho amor. Si su esposo o un esposo no está bien sometido a Cristo, no es para que usted se lo ponga en la cara. No es para que usted se justifique diciendo, mientras tú no seas sometido a Cristo, yo no te me voy a someter. No, porque eso ya, si el esposo está fallando, usted ahora también, como esposa. Nuestro papel debe ser cumplido sin importar si los otros lo cumplen. Eso es algo que yo quiero que nos recordemos al hablar de los papeles en el hogar. Si uno no está cumpliendo ese papel, no importa, yo lo cumplo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de mi papel en la familia no depende de los demás, depende de mi amor a Dios y de que yo quiero obedecer a Dios. Es por eso que si un esposo no es el esposo que debería ser o el líder que debería ser, no es para que hijos o esposa se lo estén poniendo en la cara como una crítica o como un reproche. No es de esa manera. Dios trabajará con cada varón, pero necesita poner este primer papel importante, ser el líder. Dicen nuestras notas, el varón es sobre todo el líder espiritual y moral de la familia.
Él es el responsable primario de ver por el desarrollo espiritual de la familia, comunicándole las enseñanzas de Dios, llevarlos a buscar a Dios y ejemplificando con su vida dichas enseñanzas. El esposo o padre es el representante de Dios en el hogar. La idea que los hijos tendrán sobre cómo es Dios dependerá en gran medida de cómo sea el carácter del padre de la familia. ¿Qué imagen del carácter de Dios estás dando con tu vida en el hogar? Hermanos, volvamos a leer las partes en negritas, por favor, es muy importante eso. Dice, el esposo o padre es el representante de Dios en el hogar. Había una vez un hermano que estaba intentando enseñarle a su hijo que tenía que amar a Dios. Era un hijo pequeñito de 3 años y el papá estaba enseñándole: ¿quién te cuida? ¿Verdad que te cuida Dios? ¿Quién te ama? ¿Verdad que te ama Dios? Y ese pequeñito de 3 años, apenas empezando a hablar, cada vez que su padre le preguntaba, el padre se frustraba porque le preguntaba a su hijito: hijito, ¿quién te cuida? Y el hijito contestaba: papá. Y el papá decía: no, bueno, sí te cuido, pero Dios es el que te cuida. ¿Quién te ama? Y el niñito contestaba: papá. ¿Quién te da de comer? Papá. Sí, hijo, pero es Dios. Y quería enseñarle que era Dios, hasta que frustrado el papá, ¿verdad? Alguien le aconseja, le dice: tranquilo, eso es correcto. Tú le estás dando a tu hijo la visión de Dios para él. Él está viendo en ti lo que es Dios y es correcto. Estás siendo tú la imagen de Dios en su vida. Hermanos, cada varón es un representante de Dios en el hogar. Como te vean a ti, papá, es como van a ver a Dios los hijos. Si te ven tirano, malvado, ausente, así van a creer que es Dios. Porque la autoridad que usted tiene en el hogar, delegada por Dios, eso hace que los hijos lo vean y piensen: así es Dios, como mi papá. Cuidado, porque quizá estamos dando una imagen incorrecta de Dios a nuestros hijos. Número 2, ¿cuál es el otro papel del esposo? Ser un amante dedicado. Esto es lo siguiente, hermanos: ser un amante dedicado. Se puede decir que este es el más necesario. La palabra que falta ahí es necesario. Se puede decir que este es el más necesario e importante deber del esposo para mantener una feliz vida matrimonial y familiar. Vamos a Efesios 5, por favor, adelantito. Efesios capítulo 5, abra su Biblia, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25, vamos a empezar a leer allí. Dice la Biblia, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice que debe hacer el esposo? Dice: amad a vuestras mujeres. Es decir, cada esposo ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo en su amor? Se entregó, sacrificio a sí mismo por ella. Versículos 28 en adelante, acompáñeme desde casa, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué debe hacer el varón? Sustentar y cuidar a su esposa, y así le estará mostrando que la ama como Cristo amó a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, la Biblia enseña que el varón debe amar, cuidar, proteger a su esposa. Leamos lo que dicen las notas, por favor. Dice: debido a la naturaleza egoísta del varón, Dios tiene que recordarle que tiene este deber, y nos enseña cómo debe amar el esposo a su esposa. Hermanos, los varones tendemos a ser egoístas y a meternos en la rutina del trabajo,
y olvidarnos de amar a nuestra esposa. Esa es la verdad. Aquel que diga, no, yo siempre la amo y la tengo bien a mi esposa, dudo que así sea. Dudo que así sea. Lo que pasa es que necesitamos avanzar más, esa es la realidad. Así que Dios nos enseña cómo debe amar el esposo a la esposa. Veamos esta lista. Primero dice, como a su mismo cuerpo, cuidando de ella siempre, siempre, cuidándola. Número 2, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, habla de sacrificio. Hay esposos que dicen, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, estoy dispuesto a morirme por ti. Y diría la esposa, no te mueras por mí, vive para mí. Y eso es lo que realmente debemos hacer los varones, esposos. No es que estés dispuesto a que si entrara alguien con pistola, mátenme a mí y dejen libre a mi esposa. Eso regularmente no va a pasar. Lo que tienes que hacer es vivir para ella, vivir sacrificándote por ella, vivir amándola, vivir cuidándola. Dice abajito, este es el amor ágape. Según el idioma griego, que no espera recibir, ese es el amor ágape. Ni piensa en sí mismo, sino que está dispuesto a dar siempre. Y si es necesario, llegar al sacrificio por la persona amada. Las palabras que faltan ahí primero es dispuesto a dar siempre, y si es necesario llegar al sacrificio. Miren, hermanos, a veces decimos los esposos, pastor, hermano, Dios, ¿verdad? Quien sea, yo sí me sacrifico por mi esposa. Me paro a las no sé cuánto de la mañana, me voy a trabajar no sé cuánto, me parto la espalda no sé dónde, me duermo hasta no sé a qué horas y le doy todo mi dinero. ¿Qué más sacrificio quieres? A veces decimos así los varones, ¿verdad? Y lo decimos con mucho error, con mucha falla, porque la necesidad económica de nuestra esposa no es la única. Hay otras dos áreas de necesidad que no cumplimos con regularidad: el área emocional, el área espiritual, y déjeme añadir una que la Biblia dice, el área sexual. No por dar dinero y por trabajar 20 horas ya eres un gran esposo sacrificado por tu mujer. No. Debemos ser un amante que dedica en todas las áreas con un amor sacrificial. La Biblia dice que debemos cuidarla como a nuestro cuerpo, y que ahora ya no nos pertenece nuestro cuerpo. Si mi cuerpo ya no es mío, es de mi esposa, así dice 1 Corintios 7, y el cuerpo de mi esposa ya no es de ella, es mío. Así que, hermano, varón, sus oídos deben ser para su esposa, primeramente. Sus ojos deben ser para su esposa, primeramente. Sus manos, su fuerza, sus pies, sus talentos, sus virtudes deben ser primero para beneficio de su esposa. Cuando hacemos eso de manera sacrificial, entonces estamos siendo el amante dedicado que Dios, no nuestra esposa, que Dios nos manda que seamos. Y por supuesto la esposa estará alegre de tener un esposo así. Dice el otro puntito, dándole el honor que merece por ser su esposa. Rápido, hermanos, Primera de Pedro 3:7, veamos, Primera de Pedro 3:7, espero que estén bien, hermanos, ahí tomando esta clase. Primera de Pedro 3, versículo 7, es un versículo interesante, dice, vosotros maridos igualmente, ¿ya me alcanzó? Otra vez vamos a empezar juntos. Primera de Pedro 3:7, dice la Biblia, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice esta porción que ¿cómo debemos tratar a la mujer, los varones? ¿Cómo debemos tratarla? Como a vaso más frágil. ¿Y qué quiere decir eso? Con honor, con respeto. Nuestra esposa debe ser tratada con honor, pero no se lo ha ganado. No es porque se lo gane, es porque Dios lo manda.
Es lo que hay que entender en esto de los papeles en la familia. No lo hacemos porque los otros de mi casa se lo merezcan. Lo hacemos porque Dios me ha mandado, que ese es el patrón de la familia que Él quiere y que un día me va a llamar a cuentas. Aunque los demás no lo hagan, yo delante de Él lo voy a hacer por amor a Él y por obediencia a Él, aunque los que me rodean no lo estén cumpliendo. Por eso, hermanos, la esposa necesita ser honrada, tratada con delicadeza, no aspereza, dando honor a la mujer. Eso dice el texto. Y dice abajo en las notas, esta es otra manera en la que el esposo puede mostrar su amor a ella. Darle honor en este caso significa que ella tiene un valor. La palabra que falta es valor. Tiene un valor muy alto para el esposo. Hermana casada que está ahora y su esposo al lado, quizás, ¿se siente usted valorada por su esposo? ¿Se siente usted que su esposo le da valor? ¿Que usted vale delante de los ojos de él? Dice nuestras notas, y por lo tanto le da un trato especial para no hacerle daño. Podemos decir que dar honor es la combinación de amar y respetar. Dar honor es la combinación de amar y respetar. Así que cuando un esposo ama y respeta a su mujer, la va a tratar con honor. Con honor. Hermanos, los varones en nuestro mal liderazgo, en nuestra mala dedicación, tendemos a tratar a nuestra esposa con cierta, no confianza, sino con cierto abuso. Porque como decimos, pues ya es mi esposa, ya es mía, ya ahora sí como dice, ya se amarró, ¿verdad? Pues ya me tiene que aguantar. Entonces, todas mis maldades y mis frustraciones las boto sobre ella y me tiene que aguantar. Y fíjese que no es así. La esposa debe recibir el honor que Dios quiere que ella merezca. Sea como sea su esposa, nuestra esposa merece o no merezca, aún así le debemos de dar el honor que Dios nos manda. Y por último dice la viñeta al final, dice, procurando que sea feliz sexualmente. Y 1 Corintios 7, 3 al 5 nos habla de eso. Por la naturaleza del punto no lo voy a profundizar, pero la Biblia nos habla que eso también es parte de ser un esposo dedicado. Y diré, ¿cuán descuidado está esa área en muchos matrimonios cristianos? Algunos lo toman como que eso no importa, eso es secundario, eso no es de gran importancia. Y cuando uno como esposo o la esposa se meten en sus labores, afanes, tareas, hijos, trabajo, aquí, allá, ven, entonces una de las áreas más descuidadas es esa última. Cuidado, hermanos, eso también tiene mucho que ver en la estabilidad espiritual de nuestra familia. Vamos a la número 3. ¿Cuál es el tercer papel del esposo? Y último, es ser su amigo y compañero. Ser su amigo y compañero. Vamos a Cantares, hermanos, esos libros que casi no abrimos. Cantares en el Antiguo Testamento, o llamado Cantar de los Cantares, está después de Eclesiastés, escrito por Salomón. Cantares capítulo 1. Y usted sabe que Cantares es un libro de romance amoroso, del verdadero amor entre pareja. Cantares 1:15, yo lo leo, dice la Biblia: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Está hablando el esposo a la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Bueno, eran los piropos de aquel tiempo, ¿verdad? Pero le dice lo importante: tú eres hermosa, amiga mía. Y capítulo 2, versículo 2, por favor, ahí mismo, Cantares 2:2, léanlo conmigo, dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ese versículo me gusta porque no solamente vuelve a decir que su esposa es su amiga, sino que dice es mi amiga entre las doncellas, como la idea del texto es: entre todas las mujeres nadie es como tú,
y nadie es tan mi amiga como tú, y a nadie valoro como tú. Eres especial entre todas las doncellas. Habla de un trato especial, habla de una amistad especial. Hermanos, nuestro papel como esposos es ser ese amigo y ese compañero de nuestra esposa. Por supuesto que cuando Génesis 3:12, no lo vamos a buscar, pero en Génesis 3:12, cuando va el hombre ya en estado de pecado y Dios lo llama, y Adán, al echar la culpa a su mujer por el pecado, recuerda, al responsabilizar, le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Pero la palabra es compañera. Dios nos dio a nuestra esposa para ser nuestra compañera, nuestra amiga, la persona que está a nuestro lado, que se convierte en nuestra compañera de vida. Nuestro deber como esposos es ser eso y fomentar esa relación. Leamos lo que dicen las notas, por favor. Dice: esto significa pasar tiempo con ella, el tiempo necesario, y mantener una buena comunicación. Significa estar al tanto de todas sus necesidades, sobre todo las emocionales, apoyarla, escucharla, comprenderla y aconsejarla en amor. Miren, hermanos, esto se ha convertido en una burla. Qué pena, se ha convertido en una burla hoy en día. Oye, para entender a una mujer, no, para comprender a una mujer, y hasta burlas, ¿verdad? Chistes de mal gusto, en donde no, hay que entender a una mujer es imposible. Es que, hermanos, cuando hay amor, la comprensión también es parte de la relación. Una mujer puede sentirse comprendida y amada por un esposo que es dedicado y que es un verdadero compañero suyo, que le escucha, que le atiende, que le aconseja, que da ese tiempo de intimidad para apoyarla y aconsejarla en amor. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que se sintió comprendida? ¿Saben a dónde llega esto, hermanos? Es que esto va caminando, que cuando un esposo no es así comprensivo, amoroso, no es el amigo que debe ser con su esposa, esto va avanzando, la mujer se acostumbra, entonces se endurece y llega el momento en que la esposa dice: que me comprenda que me ayude, que me escuche. Ya lo conozco cómo es. Se llega a endurecer tanto la relación porque hay tanta frialdad en el matrimonio que ya la esposa ni concibe a un esposo amoroso, dedicado, cordial y atento que la escucha. Esas son las consecuencias que vienen a través de años de un varón que no ha cumplido bien su papel como líder de su familia. Llegas a endurecer a tu esposa. A veces dices: no, es que mi esposa ya se endureció. Quizá por tu mal cumplimiento del papel como varón, ya se ha endurecido. Quiero que avancemos en eso. Dice al final nuestras notas: una relación de este tipo siempre fortalecerá el matrimonio y a la familia. Es decir, cuando el esposo es amigo y compañero de su esposa, eso siempre fortalecerá el matrimonio y la familia. Hermanos, repasemos los 3 papeles del varón. Póngalos en su corazón, hermano, que estás escuchando esto. Y hermana, solamente dígale: ya oíste, a obedecer, porque necesitamos eso. Número 1, ser el líder espiritual. Papel del varón. Número 2, ser un amante dedicado, alguien que atiende a su esposa, que la cuida, la sustenta, se sacrifica, la ama, la hace feliz, le cubre sus necesidades. Y número 3, ser su amigo y compañero, alguien con quien pasa tiempo, alguien que la conoce, alguien que disfruta apoyarla, escucharla y comprenderla, aconsejándola en amor. Ese es el papel del esposo. Pero, hermanos, no podemos decir esto sin decir el complemento, que es: ¿cuál es el papel de la esposa? Así que vamos a hablar acerca del papel de la esposa. Vamos a hacerlo, hermanos. Letra B. Allí en nuestras notas está el papel de la esposa. Ya vimos el papel del esposo y ya podemos analizarnos si lo estamos haciendo o no.
Pero ahora vamos a ver el papel de la esposa. Número 1, estar sujeta a su esposo. Dios quiere eso, estar sujeta a su esposo. Dice las notas, para esto debe recordar que fue Dios quien diseñó estos papeles para el matrimonio. Claro, hermanos, porque a veces creemos que es la sociedad o es el mismo varón quien está inventando esto de la sujeción. No, lo hizo Dios. Y Dios mandó en su palabra que la mujer se sujete a su esposo. Así como mandó al varón las cosas que ya vimos, a la esposa Dios le manda primero a estar sujeta a su esposo. Leamos las notas. Dice, para una mujer es muy natural expresar su amor, por eso no se le ordena de una manera especial que ame a su esposo. Pero, debido a su naturaleza, sí tiene la tendencia a olvidarse de su posición. La esposa, hermanos, tiene la tendencia de olvidarse de su posición. Por creación la mujer ama, pero se le dificulta someterse. Por eso Dios le dice que debe estar sujeta a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ya lo leímos hace ratito y quiero que regresemos a Primera de Pedro 3:1 para leer un versículo allí que está. Primera de Pedro 3:1. Si no alcanza a llegar, escúchelo por favor. Dice la Biblia, Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo dice el principio? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y alguien dirá, pues sí, qué fácil es estar sujeto cuando tu esposo es creyente. Qué fácil es estar sujeta cuando tu esposo es pastor. No, pues qué fácil es sujetarse cuando tu esposo es una miel, ¿verdad? No, qué fácil. Hermanos, este versículo de Pedro lo escribe a hermanas creyentes de esposos incrédulos. Y les dice que se sujeten a sus maridos. Y dice, para que ellos que no creen a la palabra sean ganados, o sea, se salven recibiendo a Cristo, se salven viendo su conducta de usted, esposa. La sujeción es, sea tu esposo creyente o no creyente, dentro de lo que es el parámetro de Dios, lo que Dios quiera, lo que Dios pida. Por supuesto, una mujer no debe y no está sometida a hacer algo que su esposo incrédulo le pida y que vaya en contra de la Biblia. Eso sí, por supuesto que no. Pero aún la esposa con esposo incrédulo, Pedro les dice, sujétate a tu marido, porque al hacerlo le estarás dando testimonio y él podrá conocer a Cristo y podrá ser salvo. Será ganado por la conducta. Así que la sujeción es el diseño de Dios y la mujer no debe olvidar que eso es lo que Dios quiere. Siguiente párrafo, volvamos. Yo sé que puede haber muchas dudas, hermanos, y ojalá pongan dudas ahí. Si no ponen dudas, significa que ya todos lo saben y que están muy bien en su matrimonio, ¿verdad? Vamos a ver el último párrafo ahí. Dice, esto no significa que la mujer es inferior al hombre. No, porque delante de Dios todos somos iguales. Eso lo dice Gálatas 3. Tampoco significa que la mujer debe despojarse de sus derechos o guardar silencio y reducirse a una esclava. No, simplemente es aceptar el orden. Aceptar el orden establecido por Dios. Ya lo vimos. El varón es la cabeza de la mujer. La autoridad, el liderazgo no lo lleva la mujer, lo lleva el varón. Y es aceptarlo, la sujeción. Dice, la verdadera sujeción es un desprendimiento voluntario por el cual la esposa decide cumplir la voluntad de Dios sujetándose a su marido, el cual a su vez está sometido a Dios y a su palabra, respetando así el orden establecido por Dios. Hermanos, la sujeción, hermanas, mejor dicho, la sujeción es cuestión de orden y de autoridad. Hay muchas mujeres aún cristianas que pueden estar cayendo en el error de querer tomar el liderazgo que no les compete
y pasar por encima de la autoridad de sus esposos. Ahora, yo quiero una vez más recordar, esto es un tema de predicación que compartí con la iglesia hace ya casi un año. A veces hemos entendido mal lo que es la sujeción y creemos que sujeción es que la esposa no tiene valor, no tiene voz, no tiene voto. Eso no es sujeción. Sujeción es que la mujer se va a someter a la autoridad que el varón espiritualmente lleva, ¿verdad? Según Cristo. Pero la mujer tiene todo el derecho de opinar, aconsejar, ayudar y respaldar a su esposo. No significa que la mujer deberá guardar silencio. No, significa que ella se va a sujetar sin querer, ponerse por encima de la autoridad espiritual del marido. Por eso, hermanos, respetar este orden es lo que Dios quiere. Quiero que vayamos a nuestras ayudas visuales. Quiero mostrarles algo. Estamos en el punto de estar sujeta a su esposo como parte del papel de la esposa. Y tiene una imagen, ¿ya la vieron? Mucha gente cree que esto es sujeción. Repito, mucha gente cree que eso es sujeción. Y que el día que te casas pierdes tu libertad. Y que el día que te casas te conviertes en esclava. Eso no es sujeción. Esa imagen que están viendo, hermanos, hermanas, eso no es sujeción. Ahora, por otro lado, miren esta otra imagen. Está lo opuesto, ¿verdad? Quiero decirles que eso tampoco es sujeción. Ambos casos están mal. No se trata de una esclavitud, ni se trata de un maltrato, ni se trata de un sometimiento violento. Esto es sujeción, hermanos. Esta tercera sí es sujeción. Es juntos ir en pos de Cristo, el varón, llevando la batuta, llevando a la familia, siendo el líder, la esposa siguiéndolo porque ve que él sigue a Cristo y los hijos, por supuesto, son llevados. Ese orden en pos de Cristo, esa es la sujeción que Dios quiere para la esposa. Por eso, hermanos, debemos cuidar esto en casa. Debemos cuidar esto en casa. Hermana que estás aquí viendo esta clase, ¿te consideras una mujer sujeta a tu marido? ¿A su liderazgo espiritual? ¿Al orden que Dios ha puesto? ¿Estás respetando eso? No solamente es la sujeción, también, número 2, leamos, dice, ser la ayuda idónea. Ser la ayuda idónea. Génesis 2:18, la Biblia dice que cuando Dios creó a Eva, la creó para ser esa ayuda idónea. Vamos a leer lo que dicen las notas. Dice, la palabra idónea significa apropiada, capaz, apta, competente. La palabra que falta es competente. Competente, capaz, apta, apropiada, llena de cualidades. Dice después las notas. De acuerdo a esto, entendemos que cuando Dios creó a Eva, la dotó con muchas cualidades y mucha capacidad para ser la ayuda de Adán. En otras palabras, la creó para ser su colaboradora en la gran tarea que tenía que cumplir. Hermanos, yo le quiero decir que Dios le dio una esposa para que sea su ayuda idónea. Joven, Dios te dará una esposa para que sea tu ayuda idónea. Y eso quiere decir que Dios te va a dar una esposa o ya le dio una esposa que tiene cualidades, que tiene capacidades, que es apta. A veces tendemos, yo no sé por qué, a ver a nuestra esposa como inferior, y a veces tristemente en el mundo y dentro de las filas cristianas hasta llegamos a ver a nuestra esposa como incapaz y en ciertas áreas hasta inepta. A veces algunos esposos llegan a ver así a su esposa, no, en esta área mi esposa está de veras que por la calle de la amargura. No, finanzas, no le des un peso a mi esposa, porque hermanos, miren, a veces el problema es que no hemos querido aceptar o no hemos ayudado o respaldado a nuestra esposa para que desarrolle las cualidades que Dios ha puesto en ella, las capacidades que Dios ha puesto en ella. Y yo puedo pensar quizá en esposas que no se han desarrollado en muchas áreas porque a veces el esposo no le ha tenido confianza. Entonces la esposa puede llegar a ser una ayuda idónea con muchas capacidades si tiene el respaldo de su marido. Y si el esposo le da ese respaldo y la esposa no lo es, entonces la esposa está fallando.
en cumplir ese papel, ser la ayuda idónea. Dice después adelante: así ahora la mujer debe ser la ayuda idónea de su esposo como compañera y amiga. Sí, eso dice la Biblia. Como colaboradora, la palabra que falta es colaboradora. Como colaboradora en el cuidado del hogar y en la educación de los hijos. Nuestra esposa es nuestra colaboradora número uno. No es nuestra sierva, es nuestra colaboradora. Es nuestra ayuda. Idónea quiere decir que es justo lo que yo necesitaba. Cuando usted escuche ayuda idónea o mi esposa es la ayuda idónea, siempre recuerde la idea de como un anillo al dedo. Así es nuestra esposa, es justo lo que necesitaba, justo lo que yo requería, justo lo que me ajusta, ¿verdad? Valga la redundancia, lo que Dios sabía que yo necesitaba es lo que Él me ha dado en mi esposa, como anillo al dedo. Eso quiere decir la ayuda idónea. Dios le ha dado cualidades a nuestra esposa que nosotros necesitamos. Los esposos varones no somos autosuficientes, necesitamos a la esposa. Ella se tiene que desarrollar y le tenemos que apoyar a que se desarrolle, a que desplante, ¿verdad?, las virtudes que Dios le ha dado y lo que puede aprender con la ayuda de Dios. Pero esa ayuda la necesitamos. Proverbios, por favor, rapidito, hermanos. Proverbios 31 para ver lo que les decía de la ayuda idónea. Proverbios 31, vamos a ir ahí. Proverbios 31. Dice la Biblia acerca de la mujer virtuosa en este capítulo, versículos, leamos por favor el 11, mire, leamos el 11, dice la Biblia: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Habla de una mujer que tiene la confianza de su esposo. Leamos ahora el versículo 26, por favor. El versículo 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Quiere decir que la mujer, la esposa, enseña, habla lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: la ley de clemencia está en su boca, habla, enseña. Hermanos, en el hogar la principal educadora de los hijos es la esposa, es la madre. Por cuestión de tiempo en nuestra cultura, la esposa o madre es la que pasa más tiempo en casa. Ella tiene la autoridad también de disciplinar, de instruir, de corregir, pero tiene una labor preciosa que es la de educar a los hijos. Los educa y es importante que los eduque con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, quiero que vayamos también a Proverbios 1 para leer esto. Miren Proverbios 1:8, a inicio de Proverbios 1:8, sígame con su vista, dice la Biblia: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Se fija cómo menciona a los dos? Hay hogares, hermanos, hay hogares donde se cree que solamente el papá manda, enseña y ordena. La Biblia dice que en casa los dos deben enseñar, los dos deben instruir, los dos deben dirigir. Ciertamente lo correcto es que la esposa diga a los hijos: hijo, acuérdate que tu papá ha dicho y ha enseñado que es lo correcto. Ahí es donde se ve el liderazgo del varón. Que el varón ha enseñado, ha puesto reglas, ha puesto límites, y la esposa lo que hace es decirle a los hijos: recuerda que tu papá ha enseñado, te ha dicho, te ha aconsejado y te ha dicho esto, hazlo. Pero la madre, la esposa, también es encargada de enseñar en el hogar y de recordar esas verdades. Proverbios 6:20, ahí mismo, pero 6:20 dice la Biblia: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza, ¿de quién? De tu madre. Ahí tanto el padre como la madre enseñan, y en eso la esposa puede ser una grande ayuda idónea. En Tito 2:5 también dice que la esposa debe ser cuidadosa de su casa. Hermanos, la ayuda idónea que la esposa debe ser, hermana, tome la decisión con la ayuda de Dios de serlo, y verá cómo cuando ponemos nuestro papel y lo cumplimos, entonces Dios ordena nuestra casa. Y el último, hermanos, de la esposa número 3 es amar y respetar a su esposo. Con ese punto vamos a concluir hoy. Dice, número 3, amar y respetar a su esposo. Ese es el punto, el papel de la mujer, el tercer punto del papel de la mujer. Y vamos a ver, hermanos, que está basado en varias citas. Leamos las notas. Dice:
debe amarlo, la esposa al esposo, debe amarlo de la misma forma en que su esposo la debe amar a ella. Ahora sí, vamos a ver Tito 2:4. Tito 2:4, para que vean cómo la esposa debe amar. Tito 2:4, si ya llegó, búsquelo hermano con su Biblia, aunque no llegue a tiempo a la lectura, pero sígame cuando usted ya tenga la porción abierta. Tito 2:4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las esposas también deben amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice además, hermanos, en nuestras notas, que debe respetarlo por amor y para dar un buen testimonio. Recuerden que el amor tiene mucho que ver con el respeto. El amor no es besos y abrazos y apapachos, eso es cariño y está bien y debe haber en el matrimonio. Pero el amor, el sacrificial, el de honrar, el de respetar, tiene mucho que ver con precisamente dar ese honor a la esposa y que la esposa respete a su marido. Efesios 5:33, hermanos, nos lo dice también, vamos rapidito, Efesios 5:33, dice la Biblia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ahí viene, respete a su marido. Hermanos, hermanas, cuando se pierde el respeto en el hogar, cuando la esposa le pierde el respeto al esposo, se ha perdido mucho en casa. Cuando la esposa ya le ha perdido el respeto al esposo, le grita, le ofende y en algunos hogares se violenta contra él, la esposa contra el esposo, y los hijos ven eso, eso llega a ser una pócima de veneno para esa familia. No estoy culpabilizando a la mujer ni al varón. Dios responsabiliza a ambos porque cada uno tiene su papel. Pero cuando el respeto se perdió, se ha perdido mucho. Y los hijos van a ser afectados por esa falta de respeto en el hogar. En nuestra ayuda ahí pongo a un matrimonio mayor, ¿ya se fijó? Porque yo me acuerdo que los matrimonios de antes, sí, tenían sus errores, y no digo que eran perfectos ni que eran en todo como la Biblia dice, pero algo que yo veía en los matrimonios de antes era respeto, respeto mutuo, respeto de él hacia ella y respeto de ella hacia él. Un respeto cariñoso, ¿se acuerdan cómo eran los matrimonios de antes? Un matrimonio amoroso, pero sin perder lo respetuoso. Eso creo que se ha perdido hoy. Y hay hogares donde la esposa ya no respeta a su marido, ya le falta ese respeto, y no quiero hablar de cosas específicas, pero ustedes saben lo que puede llegar a pasar en un hogar así. Hermanos, concluyendo esta clase de hoy, hemos visto que la familia es una idea de Dios. Hemos visto que el matrimonio es la base y que si el matrimonio está bien, estable y firme, la familia también lo estará. Hemos visto que Dios ha puesto papeles para cumplir en el hogar y que lo importante está en comprometernos a cada uno cumplir el papel que nos corresponde. Hoy hablamos de los dos principales, el papel del esposo en el hogar y el papel de la esposa en el hogar. Ambos aquí estudiamos tres. Del esposo, ser el líder espiritual, ser un amante dedicado y ser el amigo y compañero que debe ser de su esposa. Noten que aquí no estamos hablando todavía casi nada de los hijos. Esto es algo que debe ser entre cónyuges. Y el papel de la esposa que vimos es primeramente sujetarse a la autoridad de su esposo, de su marido, ser la ayuda idónea con esas capacidades que Dios le ha dado y respetar y amar a su marido. Estas cosas, hermanos, cuando las ponemos por obra, entonces nuestra familia comienza a crecer y a madurar para hacer más lo que Dios quiere que sea. Y seamos la medida de la familia que Dios quiere y espera.
Hermanos, vamos a terminar aquí esta clase por hoy, pero vamos a irnos no sin meditar en cómo estamos siendo nosotros como hogar, en nuestra casa, nuestra familia. Después, la próxima semana, veremos ya el papel de los padres como padres a los hijos y veremos el papel de los hijos. Pero hoy quise quedarme hasta aquí, que hablemos de, primero, la base, el matrimonio. ¿Cómo está el matrimonio? Hermanos, el peor error que podemos cometer es leer estos versículos, estudiar esta clase, ver que estamos mal en algo y seguirlo haciendo. Eso se le llama no hacer caso a Dios. Y no hacer caso a Dios tiene consecuencias muy graves. Y Dios puede traer disciplina si Él quiere, pero con las consecuencias de nuestros errores es suficiente para sufrir. Cuando no hacemos caso a lo que Dios quiere y a lo que Dios ha dicho para la familia, sufriremos. Nadie puede decir, es que nadie me enseñó a ser padre, es que nadie me enseñó a ser esposo, porque tenemos la guía, el manual, el faro de Dios para ser la familia que Dios quiere que seamos. Ese manual es la Biblia y sus principios son eternos y sus verdades, aunque algunas no nos gusten, siguen siendo las verdades de Dios, y que cuando las cumplimos, las llevamos a cabo de una manera esforzada, no perfecta, pero sí continua, cosechamos los frutos preciosos de un hogar que busca al Señor. Hermano, si te das cuenta que no estás cumpliendo con alguno de tus papeles en el hogar, pídele perdón a Dios, ora a Dios y pídele su ayuda. Y después escribe cómo vas a llevar a cabo esos papeles, ya en la manera práctica. No solo digas, ya a partir de hoy lo voy a hacer. ¿Y cómo? ¿No sabes? Ponte a escribir. ¿Cómo voy a ser hoy un amante dedicado? Voy a hacer esto. ¿Cómo voy a cumplir hoy mi papel de líder? Haré esto. ¿Cómo voy a cumplir eso de ser un compañero y amigo? Haré esto, ya en la manera práctica. El problema de estos temas es que vemos aquí el concepto bíblico y luego no lo sabemos aterrizar a nuestra vida. Por eso luego decimos, ya lo voy a hacer. Sí voy a ser la esposa que debo. Sí voy a ser el esposo que debo. Y no hacemos nada porque en lo práctico no sabemos qué pasos dar. Por eso yo le invito, si se da cuenta, esposa también, si no está cumpliendo los papeles que Dios le ha dicho, pídale perdón a Dios, ore pidiéndole de su ayuda y después ambos decidan con convicción comenzar a hacerlo y siéntense a escribir. Eso a mí me ha ayudado mucho, sentarme a escribir qué voy a hacer para cumplir este mandamiento de Dios, qué voy a hacer ya en la vida cotidiana para ser ese amante dedicado, qué voy a hacer ya en la vida común y corriente para ser esa esposa sujeta, esa ayuda idónea, cómo voy a hacer para ser esa esposa respetuosa. Escríbalo y entonces después llévelo a cabo con el poder de Dios, y hasta entonces tendremos una familia creciente en la fe. Escuchar esta clase, leer esto y creerlo no nos hará mejores familias hasta que lo obedecemos. Bienaventurados seréis si las hiciereis, dijo Cristo. Vamos a cerrar con una oración. Les invito ahí en casa a orar y a cerrar este tiempo meditando, reflexionando esto. Oremos. Padre, te damos gracias que nos has permitido tener esta clase. Gracias por tu amor en tu palabra al dejarnos toda la instrucción necesaria. Gracias porque en tu palabra encontramos los preceptos, las verdades, los consejos y los mandatos que nuestra familia necesita. Gracias, Dios, porque es tu palabra, no es pensamiento humano. Y aunque algunas cosas van en contra de lo que creemos, pensamos o sentimos, sabemos que tu palabra es mejor, Señor. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a plantearnos de manera práctica cómo seguir a cabo, cómo llevar a cabo estas cosas que hemos visto hoy. Señor, ayúdanos a que nuestro hogar y nuestra familia sea un panorama donde cada quien cumple su papel, sin importar cómo sean los demás, pero que lo hacemos por amor a ti, por obediencia a ti y sabiendo que un día te daremos cuentas a ti. Te pido, Señor, que seas con nosotros y te pido que nos ayudes a cumplir nuestro papel a los varones. Te pido por las hermanas,
Te pido por los jóvenes que un día tendrán este reto. Y te pido por las hermanas y hermanos que sin un compañero hoy pueden llegar a ser grandes consejeros de otros matrimonios y jóvenes. Ayúdanos, Señor, a creer y a vivir esto que hemos estudiado. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de terminar, por favor pongan allí que siguen hasta el final de la clase presentes, pongan o despídanse ahí, ¿verdad? Su nombre y despídanse para saber que estuvieron hasta el final de la clase. Voy a dejar unos segunditos después de la clase para esto. Y también si alguien faltó de enviar su tarea que hicimos a media clase, su ejercicio de reflexión y opinión, mándelo también porque es importante y con la ayuda de Dios estaremos aquí la próxima semana. Mediten en lo que hemos estudiado y pidámosle a Dios de su ayuda, pero hagamos nuestra parte. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.